¿Es el ayuno un mandato de Dios en este tiempo? El día de hoy hay mucha confusión con respecto al ayuno. Han creado una serie de prácticas, haciendo creer al pueblo creyente que se trata de formas de ayunar, como si realmente eso existiera. Casos tan críticos como si el ayuno significara solo beber yogur o si el ayuno significara no tomar el desayuno, pero luego terminan dándose un banquete por la tarde, como si esto vinculara un acto espiritual. Algunas personas creen que si arbitrariamente no comen, hay alguna virtud espiritual en eso, lo cual no es nada más lejos que la verdad acerca del ayuno. Para entender una definición clara del ayuno, tenemos que remontarnos a la ley de Moisés, que describe las principales fiestas y festivales judíos en la Biblia. Éxodo 23, Levítico 23 y Deuteronomio 16 nos hablan de ello, pero Levítico 23 en especial muestra una lista completa de las fiestas, incluyendo la fiesta de las primicias, la fiesta de las trompetas y el día de la expiación. Este día era un día de ayuno y arrepentimiento, de acuerdo al judío Filón. Era observado cuidadosamente no solo por los celosos de la piedad o los celosos de la santidad, sino incluso era también para aquellos que no hacían nada religioso el resto del tiempo. Según la historia judía, el día de la expiación pensaban que se originó por los pecados de los hermanos contra José y el dolor que causaron a su padre Jacob. En la Biblia, en Hechos 27:9, se refiere al día de la expiación como el ayuno. Ahora, la validez de la expiación cesó cuando Jesús hizo el sacrificio una sola vez por todas en la cruz, como lo dice en Hebreos 10. Causa de este gran acontecimiento, la única ocasión prescrita para el ayuno ha dejado de existir. Pero aún los judíos desde tiempos antes de Cristo se fueron más allá de la orden e hicieron por ellos mismos más ayunos para diferentes motivos, de los cuales 4 eran grandes ayunos. Uno de ellos es el ayuno de Tamuz. Los líderes judíos ordenaron al pueblo ayunar y hacer lamento por un motivo fuerte, que fue después de que Moisés rompiera las piedras donde estaban las leyes de Dios, y que en su desesperación al creer que Moisés estaba muerto, el pueblo judío decide hacer un ídolo para que intercediera entre ellos y Dios, rompiendo así el mandato al hacer idolatría. Otro motivo de ayuno fue cuando los judíos dispusieron el día 9 de Av, que es más estricto para ellos, fecha en que fue destruido el primer templo. Estos ayunos fueron establecidos inicialmente con carácter similar al de Yom Kippur, pero al construirse el segundo templo, estos ayunos fueron anulados y se transformaron en días de alegría y regocijo. Y al ser destruido el segundo templo, volvieron los 4 ayunos a ser vigentes. Pero habían más ayunos que la misma gente realizaba para aparentar ser más espiritual y religioso que otros. Era típico de los judíos devotos tradicionalistas ayunar 2 veces por semana. Si vemos al publicano, por ejemplo, en Lucas 18, él decía que ayunaba 2 veces por semana. Él no estaba siguiendo la prescripción bíblica, él estaba siguiendo una prescripción tradicional, que si querías, según ellos, ser más espiritual, debías ayunar 2 veces por semana. Te privabas de toda comida 2 veces a la semana. Y eso hacían algunos judíos, y para ellos era supuestamente algo emblemático para la santidad. Si vemos un pasaje en donde los judíos fueron a Jesús y le dijeron: «Tus discípulos no ayunan», Cristo les respondió que cuando el novio está con ellos, no se ayuna. En otras palabras, este no es un tiempo para ayunar porque es tiempo de gozo. Y Jesús nos estaba diciendo que el ayuno es una experiencia única, que está identificada con tiempos de pena, con tiempos de tristeza y dolor, con tiempos de aislamiento y temor. Esos tipos de tiempos no existirían mientras estás caminando en la presencia de Jesucristo, porque esos eran los motivos de ayuno para los judíos. Entonces, en base a la enseñanza de Jesús, el ayuno era para tiempos de gran preocupación, tiempos de gran tristeza, de gran ansiedad y toda clase de asuntos que siempre vinculan a la oración. El ayuno siempre está asociada con la oración, no está aislado de ella. Ahora, algo interesante es que el ayuno nunca
nunca se ordena. La oración sí se nos ordena. Orar sin cesar, orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Repetidamente en la Biblia somos llamados a orar, nunca somos mandados a ayunar. De hecho, el ayuno siempre está obviamente identificado con circunstancias únicas. La Biblia dice en Mateo 6, por ejemplo: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no seas visto por los hombres que ayunas, sino por tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. El ayuno se menciona unas 30 veces en el Nuevo Testamento, casi siempre de forma favorable. En este verso, Jesús indica que el ayuno es normal y aceptable en la vida cristiana. Él asume que sus seguidores ayunarán en ciertas ocasiones, pero no da una orden específica. Tampoco nos dice un tiempo específico, o un lugar o método en particular. El ayuno siempre está asociado principalmente con el luto, u otros momentos de necesidad o ansiedad espiritual que nos consumen. El ayuno nunca se muestra en las Escrituras como el medio para una mayor experiencia espiritual, o para tener más visiones, o perspicacia, o conciencia especial, como afirman muchos místicos, incluido algunos místicos evangélicos. El ayuno es apropiado en esta era, pero es apropiado solo como respuesta a momentos especiales de prueba, momentos especiales de fuerte lucha o tribulación. El ayuno es apropiado durante los momentos de tristeza, como lo vemos por ejemplo cuando Dios hizo que el primer hijo que David le dio a Betsabé enfermara. David ayunó mientras suplicaba por la vida del niño, como vemos en 2 de Samuel 12. También ayunó cuando murió Abner, en 2 de Samuel 3. David incluso ayunó en nombre de sus enemigos. En estas ocasiones de profundo dolor, el ayuno es una respuesta humana natural. Cuando se ayuna de esta forma no hay ganas de comer, el apetito se va, la comida es lo último que se preocupa cuando acudimos de esta forma correcta de ayunar. El peligro abrumador a menudo incitaba al ayuno. Un ejemplo es el rey Josafat, quien proclamó un ayuno nacional en Judá cuando fueron amenazados con ataques de los moabitas y amonitas, como lo vemos en 2 de Crónicas 20. Desde una perspectiva humana, posiblemente ellos pensaban que no podrían ganar y clamaron a Dios por ayuda, abandonando la comida mientras lo hacían. Otro ejemplo lo vemos en la reina Esther. Sus sirvientes y todos los judíos en la ciudad ayunaron durante 3 días completos, antes de presentarse ante el rey para suplicar que los judíos se libraran del malvado plan de Amán, como vemos en Esther 4. Otra forma de ayuno que nos muestra la Biblia es cuando la penitencia a menudo iba acompañada del ayuno. Cuando la gente de Nínive, por ejemplo, escuchó la predicación de Jonás, estaban tan convencidos que creyeron en Dios y llamaron a un gran ayuno y se vistieron de cilicio, desde el más grande hasta el más pequeño de ellos, por decreto del rey. Ellos no dejarían que ningún hombre, ninguna bestia o rebaño probaran nada, como dice en Jonás 3. El ayuno a menudo acompañaba el comienzo de una tarea o ministerio importante. Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de ser tentado en el desierto y luego comenzó su gran ministerio de predicación. La intensidad y el celo por proclamar la palabra de Dios pueden consumir tanto la mente y el corazón que se pierde el atractivo por la comida, aunque abstenerse de comer no tiene absolutamente ningún valor espiritual en sí mismo. Las personas que están consumidas por la preocupación ante Dios no se toman un descanso para almorzar, como sucedió en el caso de Hechos 13. En cada relato de las Escrituras, el ayuno genuino está relacionado siempre con la oración. Puedes orar sin ayunar, pero nunca puedes ayunar bíblicamente sin orar. El ayuno es una afirmación de oración intensa, una profunda lucha espiritual. Nunca es un acto aislado o una ceremonia, o un ritual que tenga alguna eficacia o algún mérito, sino se hace de forma correcta, con una oración intensa. No tiene ningún valor si se hace de otra forma. Se convierte en un obstáculo espiritual y hasta incluso se convierte en un pecado cuando se hace por cualquier motivo que no sea conocer y seguir la voluntad de Dios. Cuando no se hace el ayuno fiel y adecuadamente, Dios no lo acepta, como vemos en Zacarías, cuando declaró al pueblo: cuando ayunaron y se lamentaron en el 5º y 7º mes estos 70 años, fue realmente por mí que ayunaron.
70 años de ayuno no significaron nada para Dios, porque no lo hicieron con sinceridad. Como los hipócritas que Jesús condenaría, el pueblo de Israel vivían solo para sí mismos. Por eso Jesús nos dice que cuando ayunemos, unge tu cabeza y lava tu rostro para que los hombres no te vean ayunar. Ungir la cabeza con aceite se hacía comúnmente como una cuestión de buen aseo, como una cuestión de limpieza. El aceite a menudo se perfumaba y se usaba en parte como perfume. Al igual que lavarse la cara, se asociaba con la vida cotidiana. El punto de Jesús era que una persona que ayuna debe hacer todo lo posible para parecer normal y no hacer nada para llamar la atención o crear exageración sobre la privación y su lucha espiritual. Jesús nos dice que debemos ayunar con el propósito de ser vistos incluso por Dios. El ayuno no debe ser una exhibición para nadie, ni tampoco una exhibición para Dios. El ayuno genuino es simplemente una parte de la oración concentrada e intensa y la preocupación por el Señor. El tiempo para ayunar es aquel tiempo cuando estamos tan centrados en la oración, al grado que estamos tan concentrados en ello, tan envueltos que no tenemos deseos ni de comer, ni ningún deseo para satisfacer cualquier antojo de la carne. Hay tiempos cuando no sería apropiado ayunar, porque te estás deleitando en la plenitud de la presencia de Dios y de todas sus bendiciones. Pero habrá momentos, habrá tiempos cuando es apropiado ayunar y que estarán asociados con tiempos de profunda oración, con tiempos de profunda preocupación implacable sobre los asuntos de conocer la voluntad de Dios, sobre asuntos y temas que están en nuestros corazones.